Vamos a tratar de definir el tejido sanguíneo. A ver, ustedes me van a ayudar antes de pasar a la siguiente, que son las funciones. El tejido sanguíneo es bien importante para lo que es química, principalmente de todas las especies, porque nos sirve para ayudarnos en el diagnóstico, ¿verdad? Casi siempre, si ustedes se fijan, lo primero que les mandan a nosotros, humanos y también los animales, es un examen de sangre, ¿verdad? Hematología completa, digamos, lo que es para ver si no hay alguna infección, o sea, sedimentación, para si hay sedimentación, etc. Entonces, todos esos exámenes en sangre nos ayudan para un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, este tejido, aunque parece sencillo, es bien complejo y muy importante. Entonces, a ver, ¿quién me dice qué funciones tiene? Vamos poco a poco, una función cada uno. A ver, díganme. ¿Qué funciones Oxígeno, transporte de nutrientes. el tejido sanguíneo? A ver, levántame. Transporte de Oxígeno, nutrientes. sí, transporte de oxígeno, transporte de CO2, Nutrientes. transporte, Nutrientes. ¿qué más transporta? Nutrientes. Nutrientes, Desechos. y algo bien importante que no han dicho. Bueno, sí, también, pero eso sería los nutrientes. Anticuerpos. Son unas sustancias que ya vimos que se forman en un lugar y actúan en otro. Anticuerpos. Hormonas. Transporte. ¿Qué más? Pregúntale, antes sí se recuerda cómo se llama la colonia donde estuvimos el viernes. El viernes. Sí, para el sistema de defensa. Una colonia de ¿Qué más? Cuando nos cortamos, ¿qué pasa? Coagulación. ¿Qué más? Algo bien importante para que no tengamos deshidratación. Agua. Ayuda a mantener glucosa. la homeostasis, ¿verdad? En el cuerpo y mantener lo que son líquidos, tanto en tejidos como en células, como en vasos sanguíneos, o sea, sangre, capilares y linfáticos. Hacen adelante. Yo lo coloqué en plazuela. ¿Algo más? Porque yo no me acuerdo. La del sábado sí me acuerdo porque está tratando. Sirve para controlar también lo que es la temperatura, no solo muscular, sino también sanguínea. Vamos a pasar bien. Aquí tenemos entonces transporte, hormonas, nutrición, defensa, coagulación, ahí se me faltó excretora, o sea, van a sacar todos los, tanto llegan los nutrientes a las células como llegan los desechos, ¿verdad? El CO2 es eliminado por el aparato respiratorio, pero todo lo demás, pues en los sistemas excretores que ya conocemos, es orina, sudor. Aquí sale el mantenimiento del volumen líquido, o sea, establece el equilibrio entre líquidos sanguíneos vasculares y linfáticos, regula el calor y eso también nos faltó, posee sistemas amortiguadores. Eso es bien importante, eso es de bioquímica, cabal ahorita que estaba yo revisando y qué bonito porque la bioquímica les sirve a ustedes, si la están viendo. Entonces, ahí van sistemas como carbonatos, de los principales, fosfatos, hemoglobina, que es una proteína, y otras proteínas plasmáticas. Todos estos sistemas amortiguadores tienen la función de evitar cambios drásticos en el pH, porque el pH debe estar en un rango entre 7.35 y 7.45, ¿verdad? En el humano, y más o menos similar en animales. Entonces, como aquí hay ácidos y bases, estos se mantienen en la sangre y sirven como bueno, son amortiguadores, sirven para equilibrar, ¿verdad? Y mantener un equilibrio y que el pH siempre esté en un número, o sea, en neutro más o menos, ¿verdad?
de 7,35 y 7,45, para que no se sea muy ácido ni tampoco muy básico, porque eso es grave, ¿verdad? Esto actúa en segundos, por ejemplo, cuando entra algo muy ácido a nuestro cuerpo, en segundos vienen y se controlan con las bases que hay ahí, ¿verdad? O sea, los carbonatos con carbonatos. Entonces eso es muy importante también. Bueno, veamos lo que les gusta a ustedes. El origen embriológico. Este es el tratado sencillo. El origen embriológico es del mesodermo, ¿verdad? Al igual que muchos otros que hemos visto, como el tejido muscular que acabamos de ver también, ¿verdad? El aparato reproductor, etc. Entonces, pero aquí hay algo importante, y es que se forman grupos de células, como hemos visto que se forman para muchos otros órganos, se forman grupitos de células que vemos que después van a proliferar y a transformarse o unirse ya en órgano para el cual van a servir. Entonces acá también se forman esos islotes, se llaman, ¿verdad? Islotes o grupos de células. Aquí serían islotes sanguíneos, se forman a partir del mesénquima, pero lo importante es que al inicio los van a encontrar en el saco vitelino, ¿verdad? Este es un corte de un embrión de 10 somitas de un humano, más o menos de 10 somitas, dice acá, 10 somitas de desarrollo, o sea, es chiquito. Y los islotes comienzan a partir del mesénquima y están relacionados con el saco vitelino, ¿verdad? Se forman grupos celulares, ¿verdad? En mesénquima, como pueden ver, y las células que están en el centro del islote son las células que van a ser las células libres o sanguíneas del tejido sanguíneo, y las células que están rodeando al islote o están en la periferia del islote o del grupo de células son las que van a formar el endotelio del vaso sanguíneo, ¿verdad? Este es el endodermo, el saco vitelino, y el mesodermo, ¿verdad? El saco vitelino. Inicialmente están acá, pero luego pues siempre van a ir hacia lo que es el embrión, ¿no? La actividad dice hematopoyética, quiere decir es la formación de sangre, o hemopoyética también se puede decir, es el proceso de formación de los elementos celulares o estas células a partir de la sangre, a partir también de células madres, pues, pero es la formación de células sanguíneas, ¿verdad? La hematopoiesis. Y esta se da en varios lugares. La médula ósea es uno de los principales, pero también en el hígado, en el vaso, en el timo y en linfáticos, ¿no? Entonces, el mesodermo viene el tejido sanguíneo, y durante la vida fetal se originan en el saco vitelino. O sea, lo vimos, desde los neonatos hasta los adultos, la actividad hemopoyética o hematopoyética, o sea, la formación de células sanguíneas, ¿verdad? Pronto se disemina para comenzar, para realizarse en lo que sería, que está diciendo, hígado, vaso, timo, ganglios linfáticos y médula ósea. Por ejemplo, aquí tienen el grupo del hueso, tenemos la médula ósea, y aquí van a tener lo que son todos los elementos formes de la sangre, que serían glóbulos rojos o eritrocitos, glóbulos blancos o leucocitos, que son linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos, y las plaquetas. Eso ustedes lo vieron, ustedes son de la A, ¿verdad? Lo vieron ayer en el laboratorio, entonces les va a facilitar. Bueno, ¿cómo está compuesta la sangre? Como les decía, es un tejido aparentemente sencillo, pero muy importante. Entonces, realmente está formada por lo que es el plasma, es esto que está acá, ¿verdad? El plasma y los elementos formes. Aquí dice que en los seres humanos y en la mayoría de animales, la sangre, esto es un dato importante, representa más o menos el 7% del peso corporal. O sea, en un perro, digamos, de 100 libras,
7 libras van a ser de lo que es la sangre, ¿verdad? Y de ahí ustedes tienen que hacer conversiones por regla de 3 para sacar, por ejemplo, si hay deshidrataciones, cuánto van a poner de suelta. Por ejemplo, en un bovino que ya está deshidratado va a poner 1 litro. No le están haciendo nada, pues, ni cosquillas. Pero, en cambio, si es un bebé, sí lo pueden buscar, ¿no? O sea, tienen que saber cuánto van a poner. Bueno, no. Entonces, está compuesto, decía, por el plasma, que es el líquido donde están libres o flotando, por así decirlo, las células sanguíneas, todas estas, ¿verdad? Este plasma va a variar en porcentaje. Puede variar desde un 35, 45% a un 55%, porque dependemos, por ejemplo, si hay enfermedad, si hay deshidratación, depende del peso, de muchas cosas. El más pero aproximado, digamos un promedio del 55% debería estar, más o menos, 55. Y el resto del porcentaje, 45, digamos, si fuera 25, el 45% va a estar formado por elementos formes. Se llaman elementos formes y no células en sí, porque además de células también hay fragmentos de células, que serían las plaquetas, ¿verdad? Entonces por eso se dice elementos formes, que serían todos los que ya les mencioné, ¿verdad? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, leucocitos y plaquetas. Esos son los elementos formes y esos tienen una característica especial, que es que se van a renovar, ¿verdad? Prácticamente en días o meses ya tenemos nuevas células, ¿verdad? Por eso es que eso nos permite también dar sangre muchas veces, ¿verdad? O hacer transfusiones entre animales, siempre con cuidado de cuánto vamos a quitar, ¿verdad? Obviamente, y ver también cómo está el animal, si está en buenas condiciones físicas, porque si es un animal que está flaco, no le podemos quitar sangre, ¿no? Entonces, se mantienen en continua renovación. Dentro de lo que es el plasma en sí, fíjense que la mayor parte del plasma, un 90% es agua. De ahí que tengamos que hidratarnos muy bien, ¿no? A nosotros se nos olvida tomar agua y eso da mucho problema. El 90% del plasma es agua y del 10% que queda son solutos. Algunos son lo que les decía, los bicarbonatos, cloruro de magnesio, cloruro de sodio. Todos esos son amortiguadores, ¿verdad? Que van a ayudar a mantener, como les dije, el pH de la sangre. Y hay otros más, hay proteínas, etc., para mantener el pH. Y también, bueno, todos estos más o menos van a ser un 1%. Hay otro 1% que está formado por urea, colesterol, vitaminas, que dan 2%, glucosa también. Hay otras de hormonas. Entre todos van a formar ese otro 10%, entre todo eso, ¿verdad? Unos tienen menos, otros tienen más. Fíjense que un 7% es de proteínas plasmáticas, más o menos, que son esas, el 7% de ese 10% son proteínas, porque son muy importantes. Hay diferentes tipos de proteínas y entre ellas las albúminas son las que son más abundantes, más o menos un 70% de todas las proteínas son albúminas, ¿sí? Y también tenemos fibrinógeno muy importante que sirve para el momento de la coagulación. Y tenemos otras proteínas como alfa-globulinas, beta-globulinas y gamma-globulinas. Las alfa-globulinas y beta-globulinas son proteínas que sirven para transportar, ¿verdad? Por ejemplo, estas van a transportar cobre por medio de la ceruloplasmina, hemoglobina por la haptoglobina y así. Las beta-globulinas transportan hierro por medio de la transferrina. Y estas sí son diferentes porque estas son las inmunoglobulinas, ¿verdad? Las gamma. Estas son para formar
más que todos los anticuerpos, ¿verdad? Para la inmunidad del cuerpo. Bueno, eso sería en cuanto al plasma, ¿verdad? Y elementos formes, pero además hay otra sustancia líquida que se conoce con el nombre de suero. No confundirla nunca con el plasma, porque el suero es, aquí está su descripción, es un plasma que no tiene fibrina, fíjense, no tiene glóbulos rojos, no tiene glóbulos blancos ni plaquetas, o sea, todo eso no existe en el plasma, ¿verdad? Tiene un color como amarillento y se obtiene en una muestra de sangre sin coagular, o sea, sin anticoagular, ¿verdad? O sea que se va a coagular. Si ustedes quieren obtener suero, no ponen ningún anticoagular. Entonces, obtienen el coágulo acá y el suero se suelta, ¿verdad? Y en ese suero ustedes pueden ver los anticuerpos, ¿verdad? Las proteínas, las gamma-globulinas, que son las de los anticuerpos, por ejemplo, y se hacen pruebas en ese tipo de líquido, en el suero, ¿no? Por eso ustedes tienen que, cuando toman una muestra de sangre, tienen que saber para qué lo quieren y si van a poner anticoagulante o no. Pues todo eso lo van a ver después ustedes, conforme van avanzando en su carrera. Bueno, seguimos. Los elementos formes, o sea, las células, ¿cuáles son? Son los glóbulos rojos, ¿verdad? También se le llaman eritrocitos, se les puede llamar hematíes o rubricitos. Rubricitos es por donde viene la división cuando son inmaduros, ¿verdad? Y se les llama, llegan a una etapa que son rubricitos. Entonces, además de los glóbulos rojos, tenemos los leucocitos o glóbulos blancos, y estos se dividen en granulocitos y agranulocitos. Dentro de los granulocitos tenemos estos tres: neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Los que más abundan siempre son los neutrófilos, 65-68%. Pero ojo, en bovinos hay una excepción. En bovinos los que más abundan son los linfocitos, que más o menos tienen 65%. Y los neutrófilos van a tener como un 30-35%, pero eso es en bovinos, es una excepción, ¿no? Bueno, entonces, neutrófilos, los basófilos son los que menos porcentaje tienen 0.1 a 1%, ¿no? Eso es como cuesta encontrar. Y están aumentados cuando hay situaciones de alergias o parasitismo. La misma situación, bueno, y estos tienen antihistamina. Estos son los responsables de que cuando uno le pica todo, porque sueltan histamina. Entonces, cuando hay una reacción alérgica, vamos a tener histamina y esa está en el vaso. Los eosinófilos, por el estilo, estos sí, entre un 1 a un 3%. Estos también van a estar aumentados en situaciones de alergias y parasitismo, ¿verdad? Y los agranulocitos son los que no tienen gránulos específicos, porque todos tienen gránulos en su citoplasma, pero los agranulocitos solo tienen un 25% aproximadamente de granulaciones que son inespecíficas, ¿verdad? Entonces, por eso casi no se ven en el citoplasma, y son los monocitos y linfocitos. Y aparte de todo eso tenemos las plaquetas, que son muy importantes para lo que sería la coagulación también, ¿verdad? Aquí tienen una foto de los eritrocitos o glóbulos rojos, o hematíes o rubricitos. Estos son bastante numerosos, bastante numerosos. Hay millones en un milímetro, ¿verdad? Son sin núcleo, es una característica que ya hemos visto. En las aves sí tienen núcleo porque se debe al proceso de evolución, ¿verdad? Como los mamíferos estamos más evolucionados, las aves no. Entonces tienen núcleo todavía las aves, ¿verdad? Pero los mamíferos no tienen. Entonces, cuando están en el útero sí tienen, porque todavía se están formando, ¿verdad? Eso no van a olvidar.
Bueno, son anucleados y tienen forma discoidal, como un disco, y son bicóncavos. O sea, de ambos lados tienen unimiento, ¿verdad? Tienen una concavidad. Hay excepciones, pues eso no lo vemos con acá, pero los camelios, por ejemplo, son ovales, o sea, en todo hay excepciones, ¿verdad? Y su diámetro va a variar de 3.5 a 7.5 milímetros, son pequeñitos, pero caben en un vaso sanguíneo. Ese tamaño está ideal para que quepan todavía en el vaso sanguíneo. Fíjense que estos son bien especiales porque en su citoplasma casi no van a haber organitos celulares, sino que la mayor parte es hemoglobina, que es una proteína, el 95%, ¿verdad? Está ocupado por la hemoglobina y que es la que le da el color rojo a la sangre. ¿Sí? Eso es otra característica. No tienen núcleo y casi no tienen organitos. ¿Sí? Son bien especiales. Bueno, estos tienen esa forma y todo bicóncavos porque así pueden ellos acarrear más lo que son estructuras como el oxígeno, ¿verdad? Y el CO2. Ellos están modificados para poder transportar estas sustancias y cuando es oxígeno se llama oxihemoglobina y cuando es dióxido de carbono, carboxihemoglobina. Y se están diferenciando o madurando así, es cuando pierden casi todos sus organitos y también el núcleo, conforme se van diferenciando, ¿no? Pero en este proceso que van diferenciándose, ¿verdad? Al principio tienen más o menos todo. De hecho, tienen todo y poco a poco se va perdiendo. Entonces, cuando están en ese proceso, cuando aún les quedan ribosomas, que todavía son células inmaduras, se les llama reticulocitos y presentan fragmentos nucleares remanentes. Esta situación es normal hasta cierto punto, un 1% encontrarla en protis, ¿verdad? De forma rutinaria en lo que son en felinos y en equinos, en un 1%. Pero si ya es más o en otras especies, eso ya no es normal. Y estos remanentes se conocen con el nombre de cuerpos de Howell-Jolly, y esto significa que hay un aumento de la producción de glóbulos rojos. Por ejemplo, que haya una hemorragia, entonces el cuerpo detecta, entonces empieza a producir más, empieza a sacar más, pero los saca inmaduros, ¿verdad? Por ejemplo, a veces hay hemorragias internas que no son inmóviles, entonces en un examen de sangre, si vemos que hay muchos reticulocitos, que es de la parte que va antes ya del glóbulo rojo, eso quiere decir que el cuerpo está produciendo muchos por alguna razón. Eso no hay que investigar, ¿verdad? Porque eso no es normal. Pero si lo encuentran en protis de felinos y equinos, hasta en un 1% es normal. Entonces tampoco hay que asustarse en esas especies. Bueno, los glóbulos rojos van a tener un cierto tamaño, ya les dije, en cuanto oscilan, y una coloración que tienen que ser normal, ¿verdad? Entonces se llama, cuando tiene tamaño normal y contenido normal de hemoglobina, se les van a llamar normocitos. Entonces yo le digo cuántos eritrocitos normocitos encontraron, son glóbulos rojos normales, ¿verdad? Pero a veces, por enfermedades o por lo que sea, hay alteraciones en el tamaño, ¿verdad? Entonces, cuando hay alteraciones se dice que hay anisocitosis, ¿verdad? Entonces decimos, esta muestra tiene anisocitosis, quiere decir que hay el tamaño está alterado, ¿verdad? Ahora, cuando son muy grandes se llaman macrocitos y cuando son pequeños, muy pequeños, se llaman microcitos. Y normales, normocitos. Y cuando hay menor cantidad de glóbulos rojos de lo normal, se puede hablar de una anemia, ¿verdad? Y las anemias pueden ser por muchas causas, muchas, no solo hemorragias, muchas causas. Ustedes van viviendo poco a poco, ¿verdad?
Bueno, ahora la cantidad de hemoglobina, porque lo que estábamos hablando era tamaño, ¿verdad? Monocitos, microcitos, macrocitos. En cuanto a lo que es la cantidad de hemoglobina, puede ser que sea normal y por eso el color, normo es color, normocromía, cromos, perdón, normo normal, cromos color, ¿verdad? Entonces un glóbulo rojo normocrómico quiere decir que tiene una cantidad de distribución normal de hemoglobina, ¿sí? Ahora, si tiene poca coloración o menos coloración, entonces se habla de hipocrómicos, ¿verdad? Y los hipercrómicos cuando tienen demasiada coloración. Todo eso lo van a estudiar ustedes después cuando vienen a su laboratorio clínico. Todo nos dice algo, ¿sí? Entonces, cuando hay hipocromía se origina por liberación de reticulocitos por la médula ósea y la deficiencia férrica. Por ejemplo, ahí hay deficiencia de hierro, ¿verdad? Cuando tienen coloración, poca coloración, ¿verdad? Porque el hierro sirve para dar coloración y sirve, por eso es que cuando uno tiene anemia le mandan a tomar hierro, ¿verdad? Bueno, esto solo no sé ni se lo aprenda porque eso parece trabalenguas, pero solo para mostrarles cómo todo el proceso que lleva antes, miren, son 6 pasos, 5 antes de llegar al glóbulo rojo maduro, ¿verdad? Porque primero se forma un antes de proeritroblasto, después el eritroblasto basófilo, el eritroblasto policromatófilo, el eritroblasto acidófilo, y llegamos al reticulocito, que también se le conoce como proeritrocito, antes del glóbulo rojo, ¿sí? Este ya es anucleado, pero todavía le falta terminar de madurar. Y algunos podrían llevar por ahí un poquito de núcleo, pero muy poco, como restos. Entonces, este es el que les digo que si lo encontramos en los frotis es porque están saliendo, se está produciendo mucho, o sea, muy rápido, por alguna razón, ¿verdad? Los eritrocitos circulantes del embrión son nucleados, eso ya lo sabemos, ustedes ya lo saben, y quizás están en etapa de metabolitos, por acá, porque ya les falta poco para pasar a proeritrocito. También se les puede llamar rubriblasto, rubricito, porque rubricito es ya el glóbulo rojo, ¿verdad? Metarubricito y glóbulo rojo maduro. Vaya, los leucocitos, vamos a ver. Los leucocitos se clasifican, ya lo vimos, como granulocitos, que serían estos, vean, porque tienen gránulos específicos, 75% de gránulos específicos, 25% de inespecíficos. En el caso del basófilo, los gránulos se van a colorear de azul, por eso su nombre, y en los eosinófilos los gránulos se van a colorear de rojo o acidófilo. Y en los neutrófilos, pues está todo granulado, lo que es el citoplasma. Y los agranulocitos, que serían los linfocitos y los monocitos. Estos se caracterizan porque su núcleo no está segmentado. Si ven acá, esa es una diferencia de los granulocitos y los agranulocitos. El núcleo no está segmentado. Este sí son dos, pero están unidos por un puente bien grueso, ¿verdad? Y prácticamente es uno solo, ¿vean? No es como estos que están unidos por nucleoplasma. Aquí ven, este filamento de nucleoplasma los une. Aquí también, aquí no se nota, pero es igual. En cambio estos no. Y si se fijan, vean el citoplasma de un linfocito y de un monocito, casi no se ven granulaciones, sí hay un 25%, pero son granulaciones inespecíficas y que casi no se ven, ¿verdad? ¿Qué función tienen los glóbulos blancos? Bueno, actúan en la defensa del organismo, eso sí lo sabemos todos, y es contra diversos agentes extraños que van a ingresar.
Cada uno actúa de diferente manera. Vamos a ver. Bueno, veamos aquí uno por uno. Los glóbulos blancos o leucocitos. En general dice, son células blancas con granulaciones específicas y núcleo segmentado, los granulocitos, y sin gránulos específicos, con núcleo más o menos redondo, los agranulocitos. Son células que protegen, ¿verdad? Esa es su función, protectoras que funcionan dentro del lecho vascular y en los tejidos extravasculares, porque hay algunos de ellos que se logran salir y estos son los monocitos, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver más adelante. Entonces, veamos aquí en la foto. Estos son los neutrófilos, ¿ven? El núcleo está en varios segmentos unidos por un filamento de nucleoplasma, su citoplasma con gránulos, ¿verdad? Los eosinófilos son de mayor tamaño, el núcleo también está unido, son como binucleados, o sea, dos segmentos y unidos por un filamento de nucleoplasma también, y tienen granulaciones de color acidófilo. Y los basófilos, parecidos a estos, pero sus granulaciones son de color basófilo, de ahí su nombre, o azul, ¿verdad? Y estos rosados o rojos. Y su núcleo es un poco más grande también que el de eosinófilo. Y los agranulocitos son los monocitos y los linfocitos. Este es un linfocito. Se carecen de gránulos específicos, por eso se ve como liso el citoplasma, ¿verdad? Son mononucleares, o sea que un solo núcleo, era lo que les decía, o sea, no están unidos por nada. Bueno, este es como un puente, pero de este forma como un riñón, tiene forma como un riñón, el monocito. Y tienen un núcleo más grande que los granulocitos, eso sí. Tanto granulocitos como granulocitos poseen gránulos inespecíficos que son los lisosomas, o sea que todas estas granulaciones que ven aquí son lisosomas. Veamos los neutrófilos. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, neutrófilos. Estos son bien fáciles de identificar. Ustedes ya lo vieron ayer, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Vale, ¿les costó identificar estos? No, ¿para qué no? Porque son típicos, o sea, tienen entre 3 a 5 segmentos en su núcleo, ¿verdad? Tienen gránulos en su citoplasma y estos segmentos están unidos por un filamento de nucleoplasma, ¿verdad? Su núcleo es lobulado y tienen una cromatina nuclear densa, prácticamente. Estos son los que se encuentran con en mayor cantidad o con mayor frecuencia, les decía, en general, menos bovinos, pongan eso atención. Más o menos el 65 al 68%, o sea, por eso es fácil encontrarlos, ¿verdad? Bien fácil y abundan. Ustedes pueden ver aquí, son casi del doble de tamaño que los glóbulos rojos, de 9 a 12 milímetros. Pueden ver todos los segmentos nucleares, ¿verdad? De 3 a 5, aquí hay 1, 2, 3, 4, y están unidos por filamentos de nucleoplasma. Y aquí ven su granulación. Están rodeados acá por glóbulos rojos. Tienen gránulos primarios que son lisosomas, que son inespecíficos, y gránulos secundarios que sí son específicos, 75%. ¿Verdad? ¿Cuál es su función? La función principal es fagocitar diversas partículas, ¿verdad? Pueden fagocitar bacterias y algunos otros microorganismos, ¿verdad? O partículas, por ejemplo en el pulmón que se nos escapan ahí partículas de carbón, pues también están algunos neutrófilos que van a ayudar a fagocitar, ¿verdad? Presentan múltiples segmentos, ya dijimos, vean acá. 1, 2, 3, 4, 5 segmentos en su núcleo unidos por un filamento de nucleoplasma. El citoplasma es granular o con gránulos, ¿verdad?
presenta granulaciones específicas e inespecíficas. Y bueno, aquí se ven glóbulos rojos en filas o en filas de monedas, ¿verdad? No filas. Fíjense que muchos me ponen con F y eso está mal. Son filas, apilares, ¿verdad? Yo pongo aquí unas fichas, 1, 2, 3 y qué bueno fuera que hasta aquí tenemos las fichas de Excel. Lo ponemos en filas de monedas, se le llama por la forma, miren, que presenta. Aquí tenemos el eosinófilo y el basófilo. Vamos a ver. Los eosinófilos, sería eso. Enfóquense en eso. Estos tienen gránulos de color acidófilo, ¿verdad? O rojo. Son grandes, son más grandes que los neutrófilos, de 10 a 14 milímetros. ¿Verdad? Su núcleo es bilobulado, unido por un puente grueso. Y estos, ojo, fagocitan complejos antígeno-anticuerpos, o sea que en la sangre vienen y hay antígenos o sea, hay anticuerpos que reaccionan con antígenos, ¿verdad? Van en la sangre y estos son los encargados de fagocitar esos complejos. Aumentan en número durante alergias y parasitismo, ya lo habíamos visto. Eso nos dice un examen de sangre, ¿verdad? Donde encuentren muchos de estos, pero no hay alergia, parasitismo, lo más seguro. Igual esto. Entonces eso nos ayuda mucho. Los basófilos tienen su núcleo bilobulado también. Y a veces hay más lóbulos, dice, pero generalmente son dos. Tienen gránulos específicos, color basófilo o azul, ¿sí? Pero como les dije, estos son solo de 0.1 a un 1% y cuesta mucho encontrarlos. No sé si ayer vieron frotis. Sí. Encontraron basófilos. O solo se los mostraron ahí en la... Se habían en el microscopio. Ah, bueno. Estuvo muy bueno porque cuesta encontrarlos. Su diámetro es un poquito menor que los eosinófilos, de 9 a 12 milímetros, parecido al de los neutrófilos. Y también aumentan durante alergias y parasitosis y contienen histamina. Bueno, veamos el eosinófilo. Vean, núcleo bilobulado, unido por un puente grueso. Citoplasma con granulaciones de color ácido. También hay inespecíficas. Son células fagocíticas, pero en menor grado que los neutrófilos. Y miren esto es lo que les quería mostrar. No fagocitan bacterias. ¿Ellos qué fagocitan? Les dije. ¿Qué cosa? Antígeno, anticuerpo. Complejos, complejo antígeno anticuerpo. Este es un antígeno que entró a nuestro cuerpo, ¿verdad? Y este es el anticuerpo y viene, lo hace, y estos se encargan de fagocitar para terminar de destruirlo, llevarlo. No bacterias. Eosinófilos, vean. Citoplasma con granulaciones acidófilas, núcleo bilobulado, aquí se mira bien, unido por el nucleoplasma, en un filamento de nucleoplasma. Basófilo. El núcleo también bilobulado, a veces tiene más de 2, su citoplasma con granulaciones de color basófilo. Aquí tienen otra. Bueno, la granulopoiesis, ya vimos eritropoiesis, se llama al mecanismo de maduración, ¿verdad? Información de los eritrocitos. Granulopoiesis se le conoce con ese nombre al proceso de formación y maduración, ¿verdad? De los granulocitos, que son los que ya vimos, neutrófilos
eosinófilos y basófilos. Entonces, los precursores y maduración de los granulocitos. También, les digo, es solo para que ustedes vean todo el proceso. Mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocitos, tanto basófilos como eosinófilos y neutrófilos. Y aquí ya se forman los granulocitos maduros, sea un neutrófilo, un eosinófilo o un basófilo. Ese sería el proceso. Bueno, ahora veamos esto. Los linfocitos. En el caso de los linfocitos, aquí sí hay pequeños, medianos y grandes. Estos son bien fáciles de identificar también, porque son bien característicos. El núcleo casi abarca todo lo que es el citoplasma, apenas se ve, ¿verdad? Casi todo es núcleo, ¿verdad? Entonces van a variar entre 8 hasta 18 litros. No sé si tuvieron oportunidad de ver uno grande, son bien grandes, ¿verdad? Tienen una elevada relación núcleo-citoplasma, o sea, lo que se estaba diciendo, casi no hay citoplasma, ¿verdad? El núcleo es esférico, es otra característica, y el citoplasma es como azulito. Eso. Aquí hay dos tipos de linfocitos. También me imagino que ya lo vieron, como se les mencionaron. Unos que son linfocitos T y otros que son linfocitos T. Depende de dónde se formen y asignen su nombre. Eso lo ven bien detallado en inmunología, en microbiología. Es bien bonito, pero bien complejo. Entonces, hay timocitos que se forman en el timo, por eso se llaman así. Se encargan de la inmunidad mediada por células. O sea, esta célula va a ir a actuar, ¿verdad? Y las B, estos derivan de la médula ósea y dan inmunidad por anticuerpos. O sea, los B o de la bolsa de Fabricio, estos van a formar, la inmunidad va a ser por anticuerpos humorales, ¿sí? Producen inmunoglobulina. Los otros son las células en sí, estos. Pero los B forman anticuerpos, que es lo que les decía. El anticuerpo va a ir a actuar contra un antígeno y forma un complejo anticuerpo. Ya cuando está lo fagocitan los o si no, ¿verdad? Bueno, estos representan de un 15 a un 30% de todos los leucocitos, pero en bovinos no. En bovinos 65%. El núcleo llena, vean, la célula. Citoplasma es escaso y de color como basófilo, ¿verdad? Azulito, celestito. Y los T, linfocitos T son producidos, bueno, los linfocitos T son producidos en el timo y constituyen una población diversificada de células que se encargan de la inmunidad mediada por células, ¿sí? No segregan anticuerpos, los linfocitos no, ¿sí? Y actúan directamente sobre las células extrañas. Estos vienen y van a ir a actuar sobre las células extrañas. Pero los B no, esos son diferentes. Los linfocitos B, esos derivan de la médula ósea y producen anticuerpos o inmunoglobulinas y constituyen la base de la inmunidad que se origina en la sangre o inmunidad por anticuerpos humorales, ¿sí? Se encuentran en la médula ósea o bolsa de Fabricio, que era lo que les estaba diciendo, en las aves, ¿verdad? Por eso es la B de bolsa o bursa de Fabricio, de las aves. Y también van a encontrarlos en centros germinales de los ganglios linfáticos y los folículos del vaso. Ahí están, ¿verdad? Ya están, entonces repitamos. ¿Dónde están los linfocitos B? Se forman en médula ósea o en ganglios linfáticos o en folículos del vaso, ¿sí? O en aves en la bolsa de Fabricio. Y estos son los que forman anticuerpos. A ellos les tienen que dar las gracias de nuestras defensas. ¿Sí? Bueno, aquí para que vean otra vez la relación del núcleo con el citoplasma. ¿Sí? El núcleo ocupa casi toda la célula, el citoplasma es solo la orillita. Veamos los monocitos. Ya casi, con eso terminamos. Monocitos. Los monocitos, vean,
son de los agranulocitos, sin gránulos específicos. Representan del 5 al 8%, esto ya es un poquito más. El núcleo es arriñonado, fíjense, miren qué bonito, pero no siempre se ve así, ¿va? Ahí está bien bonito. En los croquis a veces como cuesta, pero importante es esto. El núcleo es grandote y no está segmentado, eso ya nos da una idea, monocitos, porque el núcleo es bien grande, ¿verdad? ¿Lo vieron ya? ¿Ayer lo vieron? Sí. Vale. Esa es de los pantalones. Su diámetro es, miren qué grande, de 10 a 25 milímetros, son los más grandes, ¿sí? Y su citoplasma también es grisáceo, con algunos gránulos que son inespecíficos, ¿sí? Estos son los que emigran de la sangre a los tejidos y se les llama macrófagos, ¿sí? Los famosos macrófagos, porque son grandes y se van a los tejidos. En la sangre se llaman monocitos, o en el tejido se llama macrófagos, no confundir. Estos van a salir más que todo en las vénulas, ahí eso lo vamos a ver, donde la velocidad es chiquita, en las vénulas, donde vienen vasos sanguíneos capilares y vienen arteriolas chiquititas, capilares y vénulas, ahí la velocidad de la sangre disminuye tremendamente y ahí aprovechan ellos para salir e ir a fagocitar en caso de que sea necesario, ¿verdad? Y en las células, o sea, ya en los tejidos, pueden formar células gigantes del cuerpo extraño y osteoclastos, ¿verdad? De allá vienen y fagocitan los tejidos y forman células de cuerpo extraño, gigantes. Aquí tienen otro, vean, puro ritmo, pero el núcleo es bien grande y la célula en sí es bien grande. Aquí otra vez, la compresión. Ahora esta es un puente, por eso es un. Y esto es solo para que vean, todos tienen un proceso de maduración, ¿sí? Eso sí se los puedo preguntar, ¿cómo se llama el proceso para formar eritrocitos e hidropoiesis? ¿Cómo se llama el proceso para formar los leucocitos granulocitos? Granulocitos. ¿Cómo se llama para formar los leucocitos agranulocitos? Agranulocitopoiesis. ¿Sí? Va. Eso sí se los puedo preguntar. Tal vez esto no se lo voy a preguntar, lo otro más que todo porque es demasiado trabajo. Pero para que ustedes sepan, pues, como los agranulocitos son los linfocitos monocitos y también se incluyen macrófagos y células plasmáticas, ¿sí? Pero que derivan de esto, perfectamente. Y estos proceden de los órganos linfáticos y de la médula ósea. Bien, hasta aquí. No sé si tiene alguna duda. No, yo está clarísimo. Pero salía el examen. La diferencia entre monocitos y macrófagos, eso no me quedó. Los monocitos son las células sanguíneas que van en la sangre y son la descripción que les di, que tienen un núcleo grande, con medición, ¿verdad? Pueden llegar a medir hasta 5 mililitros, se encuentran libres en la sangre, pero logran salirse a los tejidos, ¿verdad? Cuando es necesario, porque van a ir a pelear ahí también. Por ejemplo, que hay células dañinas, entonces se ven y salen, y ahí se llaman macrófagos, y se juntan con esas células malas, dañinas, y forman células muy gigantes de cuerpo extraño, y osteoclastos también en el caso de que fuera de hueso, ¿verdad? Esa es la diferencia. Monocitos cuando van en sangre, macrófagos cuando están en tejido. ¿Alguna pregunta? No hay. Entonces, hasta aquí hoy, mañana terminamos.